Monsieur François-Noël Guilly, président de l'Université Claude Bernard, Lyon, Madame François Moulin-Civil, rectrice de l'Académie de Lyon, Monsieur Handa Ben Hadid, vice-président du Conseil d'administration, Monsieur Philippe Lallet, vice-président de la Commission de formation, Monsieur Denis Bourget, vice-président des Relations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité à Lyon, la délégation équatorienne présente, chers étudiants, chers professeurs de cette université, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord exprimer toute ma solidarité. Quiero expresar toda mi solidaridad con el pueblo francés y particularmente con los familiares de las víctimas inocentes del viernes 13 en París. La herida a Francia es una herida a toda la humanidad. Pero la libertad, la igualdad y fraternidad vencerán al terrorismo. Quiero traerles un saludo de Ecuador, el país megadiverso más compacto del mundo. Por su ubicación geográfica, en la latitud cero, Ecuador es el ecocentro del planeta. Ecuador ama la vida y nuestra Constitución nos compromete profundamente a cuidar nuestra casa común, al ser la primera constitución en la historia de la humanidad en otorgar derechos a la naturaleza. Hemos dicho claramente en la COP21 que nada justifica que tengamos tribunales internacionales para proteger inversiones, para obligar a los países a pagar deudas financieras, pero no para proteger a la naturaleza. Se trata tan solo de la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Pero el planeta ya no aguanta más. Por eso hemos propuesto crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. Nuestros planteamientos se pueden resumir en una frase mágica: justicia ambiental. Pero como decía Trasímaco hace más de 2000 años en su diálogo con Sócrates, la justicia es tan solo la conveniencia del más fuerte. Queridos amigos, el desarrollo es básicamente un problema político. El punto de partida, la pregunta clave es quién manda en una sociedad. Las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Las instituciones, políticas y programas de un país dependen de quién maneja el poder. Y América Latina ha estado históricamente dominada por las élites. Nos llamamos un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos pocos, al lado de la más intolerable pobreza, son balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Esa es la esencia de la revolución ciudadana, el cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías. Gracias a este cambio, a través de procesos profundamente democráticos, somos de los países de Latinoamérica que más reduce desigualdad y pobreza. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, pasamos de ser de los 3 países más inequitativos del continente a uno de los 3 más equitativos. La pobreza cayó de 37.6% a 22.3%. Y la extrema pobreza, por primera vez en la historia de nuestro país, se ubica en menos de 2 dígitos, al haber descendido de 16.5% a 7.4%.
Después de haber elegido a 7 presidentes en 10 años, hoy el Ecuador es una de las democracias más estables del continente. Ese es el llamado milagro ecuatoriano. Aunque en desarrollo no existen milagros, los impresionantes cambios ocurridos son consecuencias básicas del cambio de las relaciones de poder. Ahora en Ecuador, pese a todos nuestros problemas, manda el pueblo ecuatoriano. Queridos amigos, el doctorado honoris causa que me entrega la Universidad Claude Bernard de Lyon destaca la calidad y la constancia de nuestra inversión en el ámbito de las ciencias, la salud, la educación superior y la investigación. El ser humano no es un instrumento más de producción, es el fin mismo de la producción. Nosotros enfocamos la educación y salud como derechos humanos, no como instrumentos de productividad. Pero obviamente también tienen importantes implicaciones en términos de capacidades de generación de riqueza y progreso. En valores absolutos, Ecuador invierte 4.3 veces más en educación que antes de nuestro gobierno. En el sector de salud invertimos 4,5 veces más. Con la Revolución Ciudadana, Ecuador ha decidido basar su economía en el único recurso inagotable, el talento humano. Por eso, la educación superior ha sido una preocupación central de nuestro gobierno y a lo largo de los últimos años hemos aumentado al 2% las asignaciones presupuestarias para el sector, más del doble del promedio de América Latina, 0,8%, e incluso más que el promedio de los países de la OCDE, 1,7%. Al mismo tiempo que mejoramos la calidad, hemos duplicado el número de estudiantes universitarios provenientes de los sectores más pobres de la sociedad de las poblaciones históricamente excluidas, sobre todo los indígenas y los afroecuatorianos. Tenemos más de 10.000 jóvenes talentosos estudiando en universidades extranjeras, gracias al programa de becas implementado por el gobierno. También hemos creado 4 nuevas universidades públicas y por ende gratuitas, de nivel mundial en campos clave para nuestro desarrollo: ciencias duras, bioconocimiento, docencia y artes. Queridos amigos, hay un principio que dice: ¿dónde está tu tesoro, está tu corazón? Tengan la seguridad que mi tesoro no es el poder, sino el servicio. Tener un país sin miseria, pero también sin lujuriosos derroches. Un país que supere la cultura de la indiferencia, donde se acaben los descartables de la sociedad, en el cual trabajamos para los hijos de todos, y así juntos alcanzar el buen vivir, el summa causai de nuestros pueblos ancestrales. El bien común es la razón de ser de la autoridad pública. Es ese bien común el que hemos tratado de construir en Ecuador desde hace casi 9 años. Mi sueño siempre fue trabajar por mi país, uno de los más injustos del mundo. La vida me dio la oportunidad no únicamente de trabajar, sino de liderar un proceso de cambio histórico. Ecuador no ha vivido una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Pese a años de rigurosa preparación académica y ahora una vasta experiencia política,
Sigo teniendo muchas más preguntas que respuestas, pero sí les puedo compartir algunas convicciones. Cada vez estoy más convencido de que más que ciencia, lo es un conjunto de instrumentos para resolver problemas y que frecuentemente la supuesta teoría económica es o a lo sumo la opinión dominante e incluso ideología disfrazada de ciencia, como en el caso del consenso de Washington y el neoliberalismo. Creo en sociedades con mercado, pero no en sociedades de mercado, donde vidas, personas y la propia sociedad se convierten en una mercancía más. No comparto una globalización que intenta crear un mercado global y no una sociedad global. Una globalización que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores mundiales, y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza puede devastar países. No entiendo cómo los países ricos podrán justificar éticamente a las futuras generaciones la búsqueda de cada vez mayor movilidad para mercancías y capitales, al mismo tiempo que penalizan e incluso criminalizan cada vez con mayor fuerza la movilidad humana. La solución no es más fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de prosperidad y de paz para el mundo entero. Creo firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Es más, en este poder, en esa ciencia y tecnología, deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Desde hace mucho tiempo, considero que cualquier intento de sintetizar en principios y leyes simplistas, llámense estas el materialismo dialéctico o el egoísmo racional, procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas, está condenado al fracaso. Y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clases o la búsqueda de lucro individual. Creo que el orden mundial no solo es justo, es inmoral. Todo está en función del más poderoso. Y los dobles estándares cunden por doquier. Los bienes ambientales producidos por países pobres deben ser gratuitos. Los bienes públicos producidos por los países hegemónicos, como el conocimiento, la ciencia y la tecnología, deben ser pagados. Pienso que la mejor manera de enfrentar este injusto orden mundial es con la unidad de nuestros pueblos. La construcción de la patria grande latinoamericana es impostergable. Tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Creo que el mayor imperativo ético que tiene la humanidad es combatir la pobreza, la cual por primera vez en la historia no es fruto de escasez de recursos, sino de sistemas perversos. Creo en la libertad individual, pero no puede haber verdadera libertad sin justicia, más aún en regiones tan inequitativas como América Latina. Solo a través de la justicia se puede lograr la verdadera libertad. Mientras que la libertad neoliberal es la no intervención, para nosotros es la no dominación. Creo en el poder de la utopía.
que, como decía mi buen amigo Eduardo Galeano, escritor uruguayo recientemente fallecido, al ser inalcanzable pese a mucho caminar, nos sirve precisamente para eso, para avanzar. Todo esto es lo que nos ha llevado a generar desde el sur lo que llamamos el socialismo del siglo XXI, que sin pretender tener todas las respuestas, es nuestra respuesta ante sistemas excluyentes, especulativos, responsables de haber conducido a la humanidad a un callejón sin salida de crisis civilizatoria y de destrucción del medio ambiente. Queridos amigos, es la primera vez que la universidad otorga un título honoris causa a una personalidad política extranjera. Así que me apresuré a aceptarlo antes de que se dieran cuenta del error. Es un honor recibirlo en una ciudad como León, primera capital de Galia, donde se dieron los levantamientos obreros en los años 1830, el centro de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, una ciudad universitaria. Recibo el doctorado honoris causa que han tenido a bien concederme en nombre de quienes verdaderamente lo merecen. Nuestros estudiantes, esperanza de la patria, nuestros obreros, nuestros heroicos migrantes. Lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.